Gracias, presidente. Con su permiso, bienvenido, don Federico. Su presencia aquí respalda mucho estos foros que hoy en día estamos llevando a cabo. Hay y existen coincidencias entre expertos en el sentido de que el aprovechamiento de los recursos no convencionales ha revolucionado el mapa energético mundial. Algunos países como Estados Unidos han aumentado considerablemente su producción de hidrocarburos en los últimos años. Nuestro país es rico en petróleo y en gas de lutitas. Sin embargo, no estamos haciendo nada al respecto. Sabemos y se han dado ejemplos hoy en día de modelos exitosos como Brasil, Noruega, Canadá, entre otros. Sin embargo, nosotros consideramos, porque va dentro de la propuesta de Acción Nacional, que tenemos que crear un modelo diferente, un modelo mexicano. ¿Por qué es así? Porque si bien es cierto que se ha puesto el ejemplo de Noruega, hay que también entender que pues, Noruega es un país que cuenta con solamente 5 millones de habitantes. Ellos no cuentan con gas lutitas o gas shell, e inclusive la generación de energía lo hacen a través de hidroeléctricas. Por eso es que nosotros hablamos de un modelo mexicano. Y la pregunta sería la siguiente. ¿Usted considera que tendríamos que limitarnos a un modelo específico, por ejemplo, hablar del contrato de utilidad compartida, o abrirnos a contratos de producción compartida, contratos de concesiones, inclusive licencias, que si bien es cierto, esos términos pareciera ser que asustan a muchos, pero de alguna manera han sido sumamente exitosos en otros países? ¿De qué dependería? Pues de las características de los hidrocarburos, de la inversión que se tendría que llevar a cabo por parte de Petróleos Mexicanos, siempre dándole la prioridad a Pemex a que éste le lleve a cabo. Y por otro lado, se habla mucho del tema de Shell Gas o del tema de las lutitas. ¿Qué opinión le merece el hecho de que a este se le debería dar un trato algo diferente? Por ejemplo, el tema de seguridad energética. El tema del petróleo es algo que durante décadas ha sido una prioridad, obviamente, para nuestro país, especialmente para Pemex. ¿Por qué? Por los ingresos que esto tiene. Y ha sido sumamente limitado precisamente el poder explorar o explotar el tema del gas. No solamente por las limitaciones que tiene Petróleos Mexicanos, simplemente porque de igual manera hemos estado importando el gas. Se habla ya y se ha mencionado aquí en reiteradas ocasiones cerca del 40% precisamente del gas que consumimos en nuestro país se está importando. Pero aunado a eso, el hecho es que estamos generando empleos del otro lado de la frontera, cuando los podríamos estar generando aquí en nuestro país. Y es por eso que la pregunta expresa es: ¿considera usted que le deberíamos dar un trato diferente al tema precisamente del gas shell o lutitas, de tal suerte que pudiera ser, por ejemplo, el caso de concesiones, toda vez que difícilmente vamos a ver que alguien quiera venir a invertir precisamente en utilidad compartida en ese rubro, cuando sabemos que para que esto sea rentable, la producción tiene que ser 6-4. Me explico: de lo que se extraiga, tiene que haber de perdido 6 barriles de gas húmedo y 4 seco para que este sea rentable. Bueno, estos son los datos que nos dan precisamente por parte del gobierno de Estados Unidos, muy especialmente en lo que viene siendo Eagle Ford, que es algo similar a lo que tenemos de este lado de la frontera. Por su respuesta, muchas gracias y nuevamente sea usted bienvenido. El modelo mexicano debería empezar por las energías renovables. Ustedes imagínense nada más el potencial que tenemos en solar en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua. Pues Alemania cabe 2 veces en Chihuahua. Bueno, es realmente una tristeza que no estemos aprovechando esto y que no lo estemos aprovechando precisamente para ver qué se va a hacer con los recursos no renovables. Entonces ahí yo daría incentivos. Los españoles, la fórmula española es fantástica. A lo mejor lo dije muy rápido. La capacidad instalada de la CFE, toda la capacidad instalada son 62,000 megawatts. Nada más en eólica se calcula que México tiene 50,000.
nada más en eólico, más solar, más todo. Entonces, quizá podríamos ser una de las economías más limpias del mundo, y ese es el esquema mexicano. Lo otro está muy caminado, porque además eso sí nos permitiría vender bonos de carbono. Entonces, ese modelo mexicano, eso me gustó muchísimo, de cómo debería ser el diseño. Estamos muy casados con la empresa estatal y a lo mejor tendríamos que estar pensando en otras fórmulas. Hace poco un par de años estuve en Sevilla y visité una planta de generación solar. La manejaban 6 personas. Parecía un puente de Calatrava. Ubican ustedes a Calatrava, el gran arquitecto español. Nada más que los tensores que uno miraba de lejos no eran tensores, eran haces de luz concentrados por espejos. Y entonces el personal de la planta lo único que hace es estar relocalizando los espejos para calentar el agua que mueve la turbina. ¿Y qué hizo el Estado? Lo que hizo el Estado es darle preferencia a los productores de energía limpia, nada más. En cuanto hay energía limpia, entran a la red. Es el incentivo que castiga a los productores con combustóleo y con otro tipo de energía. Y ya llegaron ahorita al 30%. Cuando yo estuve en España hace 4 o 5 años estaban en 25%. En 4 o 5 años ya llegaron al 30% de energía renovable. Es fantástico. Y esa es una vocación muy mexicana, de la cual casi no hablamos. Es impresionante cuando vienen extranjeros a México y pasean por México y dicen, ¿y dónde están aquí los generadores de energía eólica? No, porque no los ven, porque no los hay. Y hay un campo en Oaxaca que está teniendo problemas y que estuvo cerrado también por falta de certidumbre jurídica. Ahora, decía usted también lo de los empleos en Estados Unidos, creo que ya me refería a ello, es absolutamente, digamos, absurdo. Y lo de lutitas en concesiones, yo creo que hay que ir paso por paso. Ahora, yo no entiendo por qué no, insisto, considerar en el abanico de posibilidades a la concesión. Yo creo que la concesión es una fórmula. El otro día lo platiqué con un ministro de la Corte, no voy a decir con quién, sin saber que iba yo a venir a este foro. Dije, a ver, no entiendo por qué los contratos, pues los contratos en origen son acuerdos de voluntades privadas, así sean contratos públicos. En cambio, la concesión, toda la concepción de la concesión, es una concepción que defiende al Estado. Entonces, yo incluiría la concesión y pensaría en esto de una ley general de concesiones, porque si ustedes ven las concesiones portuarias, por ejemplo, tienen una reglamentación muy sólida. Pero si ven, por ejemplo, las concesiones mineras, no hay nada. Entonces, ¿cuáles son esos mínimos que deberíamos de garantizar al Estado mexicano para que la concesión operara con confianza, etcétera? Pero mínimos, porque también hay exageraciones en muchas cosas, ¿no? Me quedan unos cuantos minutos, termino. Reforma constitucional, yo creo que tendríamos que revisar, digamos, el capítulo económico, pero el objetivo tiene que ser en el corto plazo dar garantías jurídicas. Porque si no, y si no es inatacable la comisión, entonces por vía de amparo vamos a estar aquí en un foro dentro de 5 años, ¿y qué es lo que va a ocurrir? Que el hambre y la pobreza en México no se va a ver reducido. Eso es lo que ahorita yo diría es en todos sentidos urgente, la emergencia. ¿Qué tan urgente es?